tema 10. Así que creo que con nosotros no va a haber clase de repaso, sino tema 10, 11 y 12, ¿no? Veamos, a ver, la clase de hoy, morfología. ¿Y qué consiste la morfología? ¿Qué es? ¿No? La morfología es una rama de la lingüística y se encarga del estudio de las palabras, cómo se forman las palabras, los procesos cognitivos de las palabras, el origen, la estructura de las palabras, ¿no? En sí. Entonces, veamos por aquí. La morfología tiene una mínima unidad que es el morfema, ¿sí? La mínima unidad de estudio de la morfología viene a ser el morfema. Este morfema es algo así como decirte, tú vas a dividir en pequeños pedacitos una palabra y cada uno de esos pedacitos tiene un significado. Por ejemplo, mira, acá tengo la palabra botella. Si yo la palabra botella la divido en sílabas, tengo 3 sílabas, que es botella, ¿no? 3 sílabas. Pero ¿qué pasa con esas sílabas? Esas sílabas no tienen significado. Si tomo de la primera sílaba, que es bo, no tiene significado bo. Si tomo la segunda sílaba, T, tampoco tiene un significado, y ya tampoco. Entonces, por ejemplo, las sílabas son pequeñas unidades, pero son asignificativas, es decir, no tienen significado. En cambio, el morfema, sí. Aquí dice que es la mínima unidad capaz de expresar un significado gramatical, la mínima unidad en la que podemos dividir una palabra que tiene significado. ¿Sí? Por ejemplo, mira, botella la voy a dividir en morfemas. Tengo ese morfema que es bote hasta la doble L, ¿no? Botei, y luego el morfema A. Este primer morfema, botel, dice ahí, recipiente para líquidos. O sea, ese es el significado, porque es la raíz. Con esa raíz yo puedo crear otras palabras. Botella, botellita, botellón, ¿no? Otras palabras como embotellamiento, por ejemplo. Entonces, cada una de estas pequeñas unidades viene a ser los morfemas, ¿sí? Entonces, ahí está. Botella, por ejemplo, esa A me indica el género. En este caso, género femenino. Nosotros decimos la botella. Entonces, la A nos indica el género femenino. Hasta aquí, ¿qué es lo que debes recordar? Que el morfema es la mínima unidad de una palabra, pero que tiene significado, ¿no? Es la mínima unidad con significado. Otra mínima unidad que tenga significado no la hay, solamente el morfema. Por aquí vamos a ver otros ejemplitos. Aquí puedes apreciar otras palabras que podemos dividir también en morfemas. Por ejemplo, mira, la palabra inhumanos. In es un prefijo, un pequeño pedacito de palabra que tiene un significado. In es sin, ¿no? Carece de algo. Humanos, ¿no? Negación, sí. Humanos, ahí está la parte principal de la palabra, la raíz con la cual yo puedo formar otras palabras, ¿no? Humano, humano, humanizado, humanidad, por ejemplo, ¿no? Dice adjetivo relacionado al hombre y la O que me indica en este caso el género masculino, ¿sí? Entonces, allí tenemos una palabra dividida en morfemas. Como está en plural, la S me indica el número plural. Por ejemplo, mira aquí, tengo el gato, gatitos, gatitas, gatuno. En todo se repite la raíz, que es el significado principal, ¿no? Relacionado al femenino. En este caso, la O me indica género masculino, y me indica diminutivo o pequeñez, género, número. Aquí también diminutivo, género, número. Por acá relacionado al gato, al niño, y por acá género. Cada una de estas divisiones, cada una de estas unidades tienen significado. En este caso, por ejemplo, miren, árbol ya es la raíz.
O sea, es una palabra, pero también viene a ser la raíz. ¿Sí? Árbol, le agrego un sufijo, era, otro sufijo aquí es, que viene a ser plural, y, que indica pequeñez, y la O que indica género. Y por aquí, a ver, tenemos otra, que la palabra en sí ya es un morfema. La palabra completa es un morfema de la raíz, pan, y le agrego otros morfemas, por ejemplo, acá panadero, panera, ¿no? Cada uno de estos pedacitos, estos segmentitos, vienen a ser los morfemas. Bien, veamos. El morfema tiene una clasificación muy larga. Tiene varios tipos el morfema. Tenemos, por ejemplo, mira, al morfema lexical y el morfema gramatical. El morfema lexical también recibe otro nombre. Vamos a escribir por aquí. El morfema lexical también se llama raíz. ¿Sí? Cualquiera de esos nombres, el morfema lexical viene a ser la raíz. También se le llama lexema. Morfema lexical, lexema, o también se le da el nombre de raíz. Cualquiera de esos nombres pueden venir en una práctica, en un examen, ¿no? Entonces ya lo sabes. Raíz, lexema o morfema lexical. Por ejemplo, aquí tenemos un morfema lexical y ya de por sí es una palabra. No ocurre siempre, ¿no? Pero, bueno, en este caso tenemos ya una raíz, un morfema lexical. Ahora, el morfema gramatical es el que acompaña a la raíz. Es el morfema que acompaña al lexema para darle otro significado o nuevos significados, ¿no? Por ejemplo, tengo sol y puedo agregar solcito. Puedo crear la palabra soleado, por ejemplo, ¿no? Soles, ¿no? El plural. Entonces veamos, ya en el lado del morfema gramatical, aquí es donde está la clasificación, los tipos, ¿no? El morfema gramatical puede ser de dos tipos, el morfema flexivo y el morfema derivativo, ¿sí? Flexivo y morfema derivativo. El morfema flexivo a la vez tiene otra clasificación. Se clasifica, se divide en morfema simple y el morfema amalgama. El simple y el amalgama. ¿A qué nos referimos con esto? Mira, el simple es aquel que te indica dos accidentes que son los más comunes, los más básicos. Género y número. Es más, cuando decimos morfema flexivo, en realidad pensamos de frente en género y número, nada más, ¿no? Morfema flexivo es género y número. Habíamos escrito hace un momento la palabra gato. La O me indica género masculino. Si digo gatos, número plural. Eso es un morfema flexivo. Y ahora tenemos por aquí un ejemplo, ¿no? El género, tú lo sabes, masculino y femenino, y en el caso del número tenemos plural y singular, ¿no? Acá, por ejemplo, casa, casas. Mira, veamos aquí. Masculino, niño, la O que me indica el género, niña, la A que me indica el género femenino. En el caso del singular, ¿sabes tú que al morfema se le llama morfema cero? ¿Por qué en el caso del singular se llama morfema cero? Porque no hay nada que lo represente en la escritura. Por ejemplo, mira, acá dice niño, yo veo que la O me indica el género masculino. En niña, la A me indica el género femenino. En casas, la S me indica el plural y en algunas palabras es ES, ¿no? Por ejemplo, árbol, árboles. El ES me indica el plural. En cambio aquí, ¿qué me indica el singular? No hay nada escrito que me indique el singular. Simplemente yo sé que está en singular. Entonces, a ese morfema del número singular, donde no se aprecia nada, se le llama morfema cero, ¿sí? Se le llama morfema cero. Ahora, el morfema amalgama, mira, ambos, tanto el morfema simple como el morfema amalgama, los dos indican accidentes gramaticales.
En el caso del simple, hemos dicho que indica género y número. Pero en el caso del morfema amalgama, ¿dónde se ubica este morfema? El morfema amalgama solamente se presenta en los verbos. ¿Sí? Lo vamos a escribir acá. Vamos a ver muy grande. En los verbos, ahí encontramos morfema amalgama. ¿Por qué? Porque mira la lista, fíjate en la lista que está allí. Dice persona, tiempo, modo, aspecto. Esos accidentes solamente los tiene el verbo. Ese es el morfema amalgama. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo aquí esta palabra, la palabra canté? Bueno, acá está el mouse. Todo escrito un poco feito, pero vamos a escribirlo lo mejor que se pueda. Mira, canté. Viene del verbo cantar. A cantar tú le quitas ar y te queda la raíz. O sea, la raíz es solamente hasta la letra T. Esa es la raíz. Pero ¿qué me indica la E? La E, por ejemplo, esa E con tilde, me indica el tiempo. Tiempo. Canté, tiempo pasado. Me indica el número. Yo canté, no es cantamos. Entonces me indica número singular. Me indica la persona, es yo canté, no es tú, él, ¿no? Sino yo, primera persona. Me indica el modo, en este caso es una afirmación, ¿no? Es modo indicativo. Me indica el aspecto tiene que ver también con el tiempo, si la acción ya se realizó o recién se va a realizar. En este caso ya es una acción acabada, terminada, por lo tanto es aspecto perfectivo. Todos estos accidentes los vamos a ver cuando hablemos del verbo. Entonces, mira, esta E chiquitita con tilde es el morfema amalgama, ¿sí? Esa E con tilde viene a ser el morfema amalgama. Y por acá tenemos el morfema derivativo. El morfema derivativo me indica, mira, bueno, varias cosas, pero acá está lo principal, ¿no? El diminutivo con la terminación ito, o ato, o ote, ¿no? El aumentativo, ¿no? Con ote, el despectivo con ucho, ucha, huyo, ¿no? Illo, pajarillo, casucha, por ejemplo, ¿no? El despectivo de poeta es poetastro. Entonces, esas terminaciones son las que me indican el morfema derivativo. Pero a la vez el morfema derivativo puede tener otras clasificaciones, ¿no? Como los afijos, que vamos a ver en un momento. Entonces, a ver, tenemos acá diminutivo, aumentativo, despectivo. Por ejemplo, mira, tengo la raíz, que es la palabra justo. En realidad la raíz es hasta la letra T, ¿no? Hasta la letra T. Porque puedo decir justo, justicia, justiciero, ¿no? Y viene a ser un prefijo. Este es un morfema derivativo. Si yo tengo aquí la raíz, ¿no? Que es hasta la doble L, la L, puedo decir sillón, sillita, ¿no? Entonces, O viene a ser el morfema derivativo. ¿Bien? Por aquí vamos a ahondar un poquito más en los morfemas derivativos. He mencionado que puede ser, ¿no? El diminutivo, el aumentativo, el despectivo. En cuanto a la ubicación, si va antes o si va después, en dónde se ubica, de acuerdo a eso tenemos a los morfemas derivativos que se llaman afijos. En su conjunto son afijos. Y dentro de los afijos tenemos estos tres tipos: el prefijo, el sufijo y el infijo, ¿sí? Prefijo, sufijo e infijo. Veamos de qué se trata el prefijo. El nombre te lo dice todo, ¿no? Pre significa antes, ¿sí? Prefijo, pre, antes. Morfema que va antes de la raíz.
Por ejemplo, mira, acá tengo la palabra orden. Bueno, esa es la raíz, ¿no? El morfema principal, la raíz. Que a esta raíz le voy a agregar el prefijo, que es el que va antes. Entonces tengo desorden, desorden. Por ejemplo, tengo la palabra fiel, le agrego un prefijo, recuerda que es el que va antes, infiel. Por ejemplo, tengo la palabra sano, le agrego el prefijo insano, ¿no? Tengo la palabra leal, le agrego el prefijo desleal, por ejemplo, ¿no? Entonces, recuerda que está el prefijo, es el morfema que va antes. Ahora, ¿qué pasa con el sufijo? El sufijo es el que va después de la raíz, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo la palabra cafeína. Café, ya se entiende. Café viene a ser la raíz, el morfema principal. Ina viene a ser el sufijo, ¿no? La terminación. Puedo decir café, cafecito, cafetería, ¿no? En el caso de oso, ya a la raíz le he quitado la O para agregarle hito. Oso, osito, osesno, por ejemplo, que es la cría del oso, osesno, ¿no? Todos, oso bebé, pero la cría se llama osesno. Bien, ese es el caso del sufijo. Y por aquí tenemos al infijo. Mira, el infijo es aquel que rompe la raíz, ¿no? No es muy común. Es aquel que rompe la raíz y se mete en el medio. Por ejemplo, mira, Pedrito. La raíz es Pedro, pero rompo la raíz Pedro y en medio está el infijo, Pedrito. O por ejemplo, Carlos, rompo la raíz y meto ahí en el medio a un infijo, ¿no? Que viene a ser I. Entonces, estos son los infijos, van dentro de la raíz. Es decir, rompemos la raíz, separamos y allí metemos o colocamos al infijo. Ese es el caso entonces de los morfemas derivativos. ¿Sí? Recuerda, prefijo, sufijo, infijo. Lo que más se utiliza son los dos primeros, prefijo y sufijo. A ver, por acá. ¿Cuáles son los procesos formativos de las palabras? Vean. Tenemos la derivación, la composición y la parasíntesis. La derivación, la composición y la parasíntesis. ¿En qué consiste? ¿No? Vamos a dejar esto que vemos aquí en composición. Primero vamos a comenzar con la derivación. La derivación. ¿En qué consiste? Mira, tenemos un lexema y a ese lexema le agregamos un morfema derivativo. Pero recuerda que los morfemas derivativos pueden ser prefijo, sufijo, infijo, ¿no? Entonces veamos. Por ejemplo, mira, tengo aquí la raíz, que es reloj. La raíz, que es reloj. Y le agrego que es un sufijo. ¿Sí? Es el sufijo. La O es un morfema. ¿De qué tipo, chicos? A ver, díganme ustedes. ¿Qué morfema sería la O? ¿Cómo se llama este morfema que me indica género? Nadie se acuerda. Ya, Fernández, pues, claro. ¿Y cómo se llama ese morfema? Que indica el género masculino. Ese morfema tiene nombre. Lo hemos visto hace un momento. Muy bien, espíritu. Es el morfema flexivo. ¿Sí? No se olviden de eso. Es el morfema flexivo. Le indica G. A ver, por ejemplo, aquí tengo la palabra descontento. Contento sería la palabra principal, la raíz, que en realidad sería hasta la T, ¿no? La raíz va hasta la letra T, nada más. Ahí está. Nada más. Des viene a ser un prefijo. El prefijo, recuerda, es un morfema
derivativo. La raíz solo hasta la letra T, porque a ver, puedo decir contento, puedo decir contenta, puedo decir contentos, ¿no? Entonces, la raíz solamente va hasta la letra T y la O, nuevamente, es un morfema flexivo. Ojo, no te vayas a confundir entre el morfema flexivo y el morfema derivativo, ¿sí? No es lo mismo. Recuerda que el derivativo puede ser prefijo, sufijo, infijo. En cambio, el flexivo es género y número, nada. ¿Okay? Tenemos la palabra es reja. Le hemos quitado la A para quedarnos solamente con la raíz. Y a esa raíz le agregamos el sufijo, en este caso tenemos un sufijo, ¿no? Reja, rejilla, ¿no? Ese es el caso entonces de la derivación. Ahora, esta es la otra forma de crear o componer palabras. El otro proceso viene a ser la composición, ¿sí? La composición. Veamos. Voy a tomar un poquito de agua. A ver si así aclaro la voz, ya para pues garganta de lata. Les cuento que mi esposo no me quería dejar salir. ¿Cómo vas a ir a trabajar así? No tienes ni voz. Y él también está mal, él es el culpable, les cuento. Él trajo el virus, no hablo del COVID, sino el virus en sí, de la gripe, a la casa. Él empezó con su malestar. Mi mamá me dice, no te vayas a contagiar. Y yo siempre bien positiva, no, peor es cuando uno tiene miedo, mamá, ¿por qué me va a contagiar? Y él se cuidaba, alejado de mí. Ya no me quiere. Total, de pronto empecé yo con el malestar. Y él está igual, ¿ah? Así que 2 enfermos en la casa. No, ¿cómo vas a salir a trabajar así? Yo tengo que ir, porque yo soy así, heroína. Por momentos ya me estaba arrepintiendo. Pero ni modo, porque en clase, por ejemplo, terminando la clase con ustedes, tengo que entrar a otra clase de la no alumni. Esa es clase presencial. Y la verdad que ya estoy temblando porque yo estoy acá sentadita frente a la cámara, frente a la pantalla, pero clase presencial es más trabajosa, ¿no? Hay que hacer la pizarra, hay que levantar más la voz, y eso que venía con mi parlantito. Pero bueno, ¿qué se hace? Ya llegaré a mi casa a dormir nada más, a tomar mi pastilla y a dormir. A ver si así recupero energías. Ya, chicos, ya tomé mi agüita, ya. Entonces, ¿qué es la composición? La composición es, había ahí unas palabritas más, ¿no? Bilabial, ultramar, en el caso de la derivación, ¿no? Yo les sugiero que después, cuando tengan tiempo, entren al internet y busquen, ¿no? Prefijos, ¿no? Listas de prefijos, y van leyendo para que reconozcan. Listas de sufijos, ¿no? Y revisen, porque hay bastante información en internet. Revisen esas listas para que puedan reconocer, porque yo me he dado cuenta que los estudiantes, el problema es que no reconocen, no saben cuándo es un prefijo, pero es porque no los conocen. En cambio, si tú entras y ves la lista de prefijos, ya te vas, o de sufijos, ya te vas familiarizando con ellos, ¿no? Mira, en el caso de la composición, tenemos 2 formas, ¿no? La composición es lo que tú ves acá en esta fórmula de Rosadito, que es lexema más lexema. Lexema más lexema, es decir, raíz más raíz. Dentro de la composición encontramos 2 tipos, ¿no? La composición propiamente dicha y la composición yuxtapuesta, ¿sí? Propiamente dicha y yuxtapuesta. ¿En qué se caracteriza? En los dos está esta fórmula rosada que es lexema más lexema. En ambos se encuentra,
¿sí? Lexema más lexema. Pero en el caso de la composición, esta que ves aquí, propiamente dicha, hay un ligero cambio, muy pequeñito, a veces es una vocal por otra, o se acorta una palabra. En el caso de la yuxtapuesta, no hay cambios, por eso se llama yuxtapuesta. Yuxtaposición es una al lado de la otra. Nada más, solo eso, una al lado de la otra. Eso significa yuxtaposición. En cambio, la propiamente dicha no es una al lado de la otra, es una que sufre un pequeño cambio para que esté al lado de la otra. ¿Sí? Con los ejemplos, te vas a dar cuenta. Por ejemplo, mira, acá dice mototaxi. Mototaxi. Mira, hemos unido la palabra moto más la palabra taxi. ¿Sí? La palabra moto más la palabra taxi. Allí no hay cambios, ¿cierto? Ninguna ha sufrido un cambio. Moto más taxi. Entonces, ¿qué palabra sería, chicos? ¿Propiamente dicha o sería yuxtapuesta? Ya, claro. Creo que el agua me ha hecho peor. Claro, es yuxtapuesta, ¿no? Claro, es una palabra yuxtapuesta porque no ha sufrido ningún tipo de cambio. Hemos simplemente unido una palabra a la otra. ¿Y qué decimos de esta siguiente? Mira, agridulce. ¿Qué clase de palabra será agridulce? ¿Propiamente dicha o yuxtapuesta? Ya, muy bien, espíritu. ¿Quién más? ¿Quién más? Respuestas, chicos. Fernández, Vigil. Claro, porque ahí sí te das cuenta de que ha habido un ligero cambio. Agridulce es la suma de la palabra agrio más dulce, ¿no? Agrio, insípido, sin sabor, y dulce. Agridulce es el tipo de comida de los chifas, ¿no? La comida china es agridulce. Bien, entonces aquí diremos que esta es una palabra propiamente dicha, ¿sí? Una palabra propiamente dicha, agridulce. A ver, la que sigue, sacacorchos. Propiamente dicha o yuxtapuesta. A ver, pensando. Ajá, claro, esa sería, a ver, yuxtapuesta, ¿no? Saca más corchos, no hay ningún cambio ahí. Esa es yuxtapuesta. Eso tienen que recordar, ¿sí? Los nombres. Y salchipapas, lo voy a despertar el apetito acá, la palabra salchipapas. Propiamente dicha, claro, porque aquí ha habido un acortamiento, ¿no? Es la palabra salchicha más la palabra papas, ¿no? Salchipapas. Salchipollo, por ejemplo, ¿no? Ya te va a dar hambre. Salchipapas, salchipollo, eso tendría que ser, bueno, esa es una palabra propiamente dicha. Está, para que te dé más hambre. Qué malvada. Bien, ahora veamos el caso de la parasíntesis. Aquí solamente he dejado así el título porque la parasíntesis es más compleja, hay más información, pero a modo de que puedas ver de manera panorámica el cuadro. Mira, 3 procesos importantes para la formación de palabras: la derivación, la composición y la parasíntesis. Pasemos a ver
de qué trata la parasíntesis. Mira, tenemos una palabrita más aquí, quitamanchas. ¿No? Quitamanchas. A ver, esta última. ¿Qué clase de palabra será quitamanchas? Ay, Liz, así no. A ver, chicos. Las últimas respuestas. Quitamanchas, claro, es una palabra yuxtapuesta, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora pasemos a la parasíntesis. Amiguita, estoy con la peste. Ay, perdón. Ya, chicos, disculpen un segundo. Parece que vienen a saludarme por acá. Me da pena porque los detengo. Digo, alto, que estoy enferma, no quiero contagiar a nadie. Oye, chicos. Ya. Seguimos entonces a ver, otro de los procesos formativos de palabras es la parasíntesis. ¿Sí? Bien. Hay dos formas de crear una palabra por parasíntesis. Una de ellas es la composición, mira, la suma de dos procesos, la composición y la derivación. ¿Sí? A ver, les explico. La composición y la derivación. Tú ya sabes lo que es la composición. ¿Sí? Mira, vamos a regresar un ratito. Acá tienes que recordar algo, ¿verdad? Tenemos composición, que es lo que ves aquí, la propiamente dicha, la yuxtapuesta, pero que en pocas palabras es la suma de dos palabras, ¿sí? Dos palabras, lexema con lexema. Y la derivación, recuerda que es que tienes al lexema y le agregas o ya sea un prefijo o ya sea un sufijo. Por ejemplo, mira, aquí en bilabial tienes prefijo y tienes sufijo. Y lo que está en el centro es la raíz, ¿sí? Entonces, cualquiera de esas formas es la derivación. En la parasíntesis, lo que vamos a hacer es como sumar derivación más composición. Eso viene a ser un tipo, ¿va? Un tipo en la parasíntesis. Entonces, veamos, dice, composición más derivación. Por ejemplo, mira, tienes miraflorino. Miraflorino. Mira es una palabra, ¿sí? Mira, de mirar, verlo. Flor es la otra palabra. Entonces, hasta aquí, mira, hasta mira, flor, hasta ahí tenemos composición, ¿cierto? Raíz más raíz o lexema más lexema, eso viene a ser la composición. ¿Está bien? Composición. Pero a esa composición le vamos a agregar la derivación. Y esto viene a ser el sufijo. El sufijo es derivación. Entonces,
esta es una palabra parasintética. Algo más, un requisito importante para hablar de parasíntesis. En la parasíntesis, si tú quitas, en este caso, la primera palabra, mira, la segunda palabra no puede circular sola. Es decir, ¿alguna vez has escuchado la palabra florino? La palabra florino no existe, ¿no? Flor, flor es florecita, pero florino así solo no existe. Ese es el detalle que te lleva a pensar que esa es una palabra parasintética, ¿sí? Mira florino. Veamos a ver otro ejemplito para que te acuerdes. Por eso la imagen que ves acá, en el aula muchos estudiantes me preguntaban, ¿qué es picapedrero, profesora? ¿No? Es un trabajo, ¿no? Un trabajo, un oficio que consiste en picar piedras, precisamente. Bueno, ahí es manual, ¿no? Hoy en día ya todo se ha modernizado, que hay máquinas picapedreras también, ¿no? Que van cortando las piedras a un menor tamaño para poder utilizarlas en las zonas. ¿Sí? Entonces, veamos, mira, tienes pica, que es una palabra, pica, piedra, que en realidad la raíz es hasta la letra R, piedra. O sea, la palabra es piedra, pero otra forma de estructurarla, de escribirla, es de esta forma, ¿no? Por ejemplo, pedrería, pedregal, todo está relacionado a piedras. Pedrería, grupo de piedras, pedregal, lugar donde hay piedras, ¿no? Entonces, esta sería una raíz, ¿sí? Y esta pica es otra. Aquí tenemos la composición. Entre estas dos primeras nada más, ahí está la composición. ¿Sí? Y ahora tenemos la derivación, ere, ¿sí? Aquí en realidad el sufijo, chicos, es er, porque la o es un morfema flexivo, podría decir picapedrera también, ¿no? La o es el morfema flexivo de género. Así de manera general solo decimos ya, el sufijo todo, pero en realidad tú sabes que el sufijo solo es er, ¿no? Aquí, por ejemplo, el sufijo sería in, porque puedo decir, mira, Florina también, ¿no? Hay género. Bien, ahora, ¿qué les había dicho? ¿Cuál era el requisito para que esta sea una palabra parasintética? El requisito sería que si yo le quito pica, el resto de la palabra no puede circular solita. Y es cierto, pedrero, no existe esa palabra sola, pedrero. No la hemos escuchado. Entonces sí es una palabra parasintética. ¿Sí? Esta sería una palabra parasintética. Mira este otro caso. Cumpleañero. ¿No? Cumpleañero. Tenemos cumple, que es una palabra, un lexema, cumple. Añero viene de año, solo hasta la N, ¿no? Le he quitado la O de año para poder ponerle el sufijo, ¿sí? Pero aquí está la palabra, aquí está la raíz más raíz, ¿no? Cumple más hasta la AN, esa sería la composición. ER, que es el sufijo, y bueno, ahí hay un morfema flexible, vamos a asumir acá todo, E, ¿no? Pregunta, ¿es esta una palabra parasintética, sí o no, chicos? ¿Cumple con todos los requisitos? A ver qué opinan. A ver, los leo, los escucho. Ya, Fernández me dice que sí. Recuerda que el requisito es que la segunda palabra no circule sola. Espíritu me dice que no cumple. A ver qué opinan. Mira, si le quito cumple, me queda añero. Esa palabra, añero, ¿existe así solita? ¿Tiene lógica? ¿Orden? No, ¿verdad? Añero no existe. Así solita no existe. Entonces, ese requisito es importante para determinar que esta sí es una palabra parasintética. Mira, cumple, que es un lexema. A hasta la N es otro lexema, o sea, hasta ahí ya tengo esta parte de acá arriba, que es la composición, ¿sí? Hasta ahí ya tengo la composición. Y la derivación es el uso del sufijo ero
ahí está el sufijo. O sea, ¿cumple con esta fórmula? Sí, eso es uno. Y número dos, cumple con el requisito de que la segunda palabra no circule sola. Sí, también cumple. Entonces, conclusión, sí es una palabra parasintética. A ver, tenemos la palabra 7 vecinos. A ver, ahora sí ya se los dejo a ustedes, díganme. ¿Será o no palabra parasintética? ¿Cumple con todo? A ver, solo tengo dos respuestas. Ya, a ver, Espíritu, Fernández, Gambín, Cruz. Respuestas, chicos. Los demás, tengo acá 24 estudiantes y solo tengo 4 respuestas. ¿Dónde andan los demás? A ver. Cruz, Uribe, no, Cruz sí ha respondido, perdón. Huarcaya, Uribe, yo, Alca, Cotrina, Burgos. ¿Qué opinan, chicos? Respuestas. Están aquí con sus cámaras apagadas. Yo sí he tenido que apagar la mía, chicos, porque estoy impresentable. Por rato me da la tos, el estornudo, estoy con mi rollo de papel higiénico. Por eso tengo que apagar mi cámara, chicos. Espero que ustedes estén bien, ¿ah? Los veo bien, los veo sanitos, gracias a Dios. ¿No? Ese es uno de mis grandes miedos. La enfermedad, porque la enfermedad no te deja hacer nada. Anoche quería quedarme esta tarde, estoy haciendo un trabajo de investigación y ya no daba más, chicos. Me habría costado cerca de las 11, pero mi plan era quedarme siquiera hasta las 2 de la mañana y no podía, ya no, el cuerpo ya no resiste. Y entonces me fui a mi cama, pero enojada, fastidiada, impotente contra la enfermedad. Siento que me ha frenado y no he podido desarrollar todo lo que quería. Bien, no hay más respuestas. Parasintética. Sí, es parasintética. Por ahí me decía que no. Mira, 7, que es la primera palabra, la raíz. Acá está la otra palabra, mes. Esta raíz nada más, mes. Hasta ahí ya tenemos composición. Palabra más palabra. Hino, que viene a ser el sufijo. Pero si yo quito 7, me queda mesino. Y mesino no es una palabra que circule sola. Entonces, sí, tenemos aquí una palabra parasintética. ¿Okay? Tenemos aquí una palabra parasintética. Ahora veamos la otra fórmula. Mira, aquí esto se parece a la derivación. Mira, tienes un lexema, le agregas un prefijo y le agregas un sufijo. Aquí ya no hay dos lexemas como en la composición, que teníamos lexema más lexema. No, acá es solo un lexema y le agregamos un prefijo y un sufijo. ¿Sí? Prefijación y sufijación, todo a la vez. Pero recuerda que el requisito, una vez más, es que la palabra no circule solita. Entonces, veamos. Por ejemplo, mira, acá tengo la palabra de dulce, ¿no? Porque tú lees toda la palabra y ya entiendes a qué se refiere, ¿no? Dulce, endulzar de dulce. Ponerle dulce a algo, ¿no? Pero la raíz es hasta la L nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ya hemos cambiado la C por la Z. Dulce, dulcería, dulcecito, endulzante, por ejemplo. Ya está. Entonces aquí tengo el lexema. A ese lexema le he agregado un prefijo y ar, que viene a ser el sufijo. Y he creado la palabra endulzar. ¿Cómo sé que esta palabra es parasintética? Porque si yo le quito el prefijo, lo que me queda, dulzar, no tiene sentido, no es una palabra que pueda circular, que la podamos usar solita, no es, ¿no? Entonces sí, esta es una palabra parasintética. Otro caso, mira, empolvar, ¿no? Aquí tengo la raíz
el lexema raíz, que es polvo, que viene de polvo, polvo, polvoriento, polvito, ¿no? Y tengo acá en, que en realidad el prefijo es en con n, sino que por ortografía, antes de una letra P, no debe ir una N. Entonces tengo que cambiar y pongo N, pero es el prefijo en. Y aquí tengo ar, que es el sufijo, mira, entonces cumple con la fórmula prefijo, lexema, sufijo, y aquí está, prefijo, lexema, sufijo. Ahora, el otro requisito importante, ¿no? Empolvar. Tengo, le quito en y me queda polvar. Polvar no tiene significado, ¿no? Incluso plantea que también le podría quitar el sufijo y lo que queda igual no puede tener significado. En dul, en pol, no tiene significado, ¿no? No tiene sentido. Entonces, sí es una palabra parasintética. ¿Qué opinan de esta palabra? Envejecer. A ver, díganme ustedes, ¿será parasintética, sí o no? A ver, dos respuestas, Fernández y Espíritu. Me dicen que sí es una palabra parasintética, claro, mira, ver viene de viejo, ¿no? Ver, vejestorio, justo, no, no que todo ver, ¿no? De vejez, ¿no? Viene de vejez. Y acá está, esta es la raíz, le he agregado el prefijo y le he agregado el sufijo ser. Y tengo la palabra envejecer. Si yo le quito el e, la palabra vejecer no existe así solita. Entonces sí es palabra parasintética. Y aquí, a ver qué opinan. Enamorados. Enamorados. ¿Es parasintética, chicos? ¿Cumple o no cumple? A ver, analicen esa palabra. Ya, Diego me dice que no. Suma me dice que sí cumple, o sea que sí sería parasintética. ¿Qué más? ¿Qué más? Cruz me dice que sí es parasintética, Valdrín también. Veamos. Tengo la raíz, que es la palabra amor, ¿no? Amor, la palabra amor. Le he agregado el prefijo prefijo en, y el sufijo ados, ¿no? Que en realidad el sufijo sería ad, nada más, ¿no? O, que es morfema flexivo, y la S morfema flexivo también, ¿no? Enamorados. Si yo le quito en, me queda amorados. Amorados no es una palabra que circule sola, no puede, por lo tanto, sí cumple, ¿no? Ese es el requisito que debe cumplir, que la palabra no circule sola. Me refiero a la palabra cuando le quitas el prefijo, ¿no? Entonces, allí, a ver, eso sí cumple, ¿cierto? Eso sí cumple. Para no escribir, primero, para escribir aquí más rápido, le voy a escribir en el chat. Más palabritas. Ya, lean ahí en el chat, chicos, escrito para todos. Díganme si esa sería una palabra parasintética. ¿Será una palabra parasintética embellecer? A ver, pensando, embellecer. ¿Será o no parasintética embellecer? Me dicen que sí.
Claro, muy bien. Embellecer es una palabra parasintética. Muy bien. Entonces, a ver, ahora les escribo otra. Intramuscular. Creo que es una que me hace falta. Una inyección intramuscular. Mato al microbio de una vez por todas. Fernández me dice que no. Vigil también. Espíritu me dice que sí. Terán, que no. Emilio dice que sí. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Ah? Intramuscular. A ver, analicemos. Intra es un prefijo. Intra. Muscular. La raíz sería muscul, de músculo, ¿no? Muscul. Y ar sería el sufijo. Pero si yo le quito intra, me queda muscular. Y muscular sí es una palabra que circula sola, ¿cierto? Entonces, ¿dónde ubicamos? Definitivamente decimos que no es parasintética, ¿sí? Intramuscular no es parasintética. Entonces, ¿dónde la podríamos ubicar? ¿Qué palabra sería? Si no es parasintética. ¿No? Esa es la pregunta importante. Ah, muy bien, Fernández, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Solo Fernández me ha dado una respuesta. Juxtapuesta, no. Porque recuerden que en la juxtapuesta es raíz más raíz o palabra más palabra. En intramuscular no hay palabra más palabra. En intramuscular, intra es un prefijo. Muscular, la raíz es mus, ar es un sufijo. O sea, tenemos esto, miren. En intramuscular tenemos aquí arriba esta fórmula, miren. Prefijo, raíz, sufijo. ¿Sí? Pero no es parasintética porque muscular sí circula sola. Entonces, ¿sabes dónde la vamos a ubicar? En la derivación. Es una palabra derivada, ¿sí? Derivación, palabra derivada sería intramuscular. A ver esta otra. La voy a escribir aquí.